Ser podcast. Aquí estamos las feministas. ¡Nosotras masclistas! ¡Somos terroristas! No es un arrebato. Sí, es un asesinato. No son muertas, son asesinadas. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! La violencia sexual ¡Es un arma militar! Así suenan ahora mismo muchas ciudades en España, manifestaciones por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. A esta hora empieza una de esas marchas en Santiago, hasta allí nos vamos. Íñigo Caínzos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue llegando gente a la Plaza 8 de Marzo, desde donde va a partir esta manifestación que acabará en la zona vieja de la ciudad, con cientos de mujeres que están acercándose para volver a clamar contra el fin, a favor del fin de la violencia de género. Este año se pone el foco en varias cuestiones, en la violencia institucional que sufren cada día las mujeres, y también hay mucha preocupación por el auge de los discursos de extrema derecha y el incremento del negacionismo también entre los jóvenes y también entre las mujeres. Pues poder vivir en armonía y que dejen de matarnos, dejen de pegarnos, dejen de acosarnos, dejemos poder tener un poquito unos espacios libres de estas violencias que nos llevan persiguiendo muchísimos años, ¿no? Reclaman poder vivir en libertad y sentirse seguras también en la calle. Una de las manifestaciones más multitudinarias recorre ahora mismo Barcelona, miles de personas en la calle. Laura Pons, buena tarde. Hola, buenas tardes. Sí, la manifestación avanza hacia la Vía Laietana. Dejamos atrás ya Urquinaona y Plaza Cataluña. Lo escuchas de fondo, tambores y también cánticos en contra de esta lacra, en contra de la violencia machista. Se escucha, por ejemplo, no están todas, faltan las muertas. Queremos ser libres, no valientes. Vosotros, machistas, sois los terroristas o no son muertas, son asesinadas. 8 feminicidios en lo que llevamos de año en Cataluña, 38 en España. Es el clamor de esta marea lila que avanza. No es no, el resto es violación, gritan las manifestantes, quienes ponen el acento en sobre todo dos cuestiones: el auge de la extrema derecha y la dificultad de denunciar y enfrentarse a un proceso judicial. La violencia contra las mujeres es un núcleo, un centro de ataque de la extrema derecha. La gente está saliendo a la calle porque lo que estamos viendo últimamente es un aumento en las denuncias por violaciones o abusos sexuales. Quieren muchas veces que revivir el trauma, los juzgados, luego se las pone en duda. Isa, datos que nos obligan hoy a salir a la calle. El Hospital Clínic atiende a 2 personas al día por violencia machista. Los Mossos aseguran que cada media hora se denuncia un nuevo caso de violencia machista. Y violencia, atención, que no solo es sexual, también es del ámbito laboral o digital. Por ello ponen el acento en la importancia de denunciar. El ascenso de la ultraderecha, uno de los motivos que ha sacado a miles de personas esta tarde a la calle. En Valencia también, donde pasado mañana el candidato a suceder a Mazón al frente de la Generalitat, Pérez Llorca, se someterà a la investidura para la que necesita los votos de Vox. Una mujer decía ahí que les dones denuncien tenen que creure que van a ser ayudades. Que para que las mujeres denuncien tienen que creer que van a ser ayudadas. También gritos en Bilbao, mujeres que piden acabar con la violencia de género. No se puede permitir que maltraten a las mujeres. Y como esto no se acaba, pues habrá que luchar hasta que se acabe. Demostrar que todavía somos muchas personas las que somos conscientes de la persistencia de violencia. Ni una menos, gritan en Murcia. Y en Madrid el movimiento feminista ha vuelto a salir en 2 manifestaciones a la calle. Es el 4º año consecutivo que pasa esto. En una de estas marchas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido al PP que elija o se está a favor del pacto contra la violencia de género o del lado de Vox y su discurso negacionista. Ahí está Laura Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal? Sigue recorriendo esta marcha en la calle de Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Aquí hay cientos de mujeres convocadas por el movimiento feminista que están gritando contra el negacionismo, que están pidiendo más recursos a las administraciones, que se vigile el acceso a la pornografía, gritan contra el sistema judicial machista y patriarcal, dicen, y se lamentan por la violencia vicaria. Es urgente primero contraatacar este discurso de borrado de la violencia de género, que está ahora está como surgiendo, ¿no?, con mucha fuerza, el hecho de que la violencia de género no existe. Cerrando esta marcha la pancarta del PSOE de Madrid con la presidenta del Congreso, las ministras de Vivienda, Seguridad Social y la titular de Igualdad, Ana Redondo. Le pedimos al Partido Popular que no intente nadar y guardar la ropa, que no quiera sorber y soplar en materia de violencia de género. O está con el Pacto de Estado contra la violencia de género y las violencias machistas, o está con el negacionismo de Vox.
Vemos a chicas muy jóvenes, hay niñas, hay niños, algunos hombres, los tambores de fondo, todas gritan, ni una más, no estamos todas, faltan las asesinadas. 38 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año en España, asesinadas por sus parejas o exparejas. 25 de noviembre, que tiene además un nombre propio, el de Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado. Una fiscal con más de 3 décadas de experiencia y que además está muy vinculada a la lucha contra la violencia de género. Ella es la candidata del Gobierno para sustituir a García Ortiz tras su condena en el Supremo por revelación de datos reservados del novio de Ayuso. Ahora mismo lo contamos. Vamos antes con la previsión del tiempo. Jordi Carbón, muy buenas. Buenas tardes. Mucha atención al viento, tanto esta noche como mañana, sobre todo en Aragón, Cataluña y Baleares, en los Pirineos, también ahí donde confluyen Teruel, Castellón y Tarragona, rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Viento del norte que traerá ambiente más frío, plenamente invernal, a pesar de que mañana va a hacer sol la mayor parte de horas, algunos chubascos entre Mallorca y Menorca, también en el Cantábrico más oriental, y la próxima noche, de hecho ahora mismo, nevada en todas las cotas de los Pirineos. Edición express de hora 25, porque y media empieza Carrusel Deportivo. Álvaro Benito, buenas tardes. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes, con los 3 partidos de la jornada 5 de la Liga de Campeones con presencia española. Chelsea-Barça, Rafinha suplente, Dortmund-Villarreal y Slavia de Praga, Athletic Club de Bilbao, especialmente los amarillos y los leones con bastantes urgencias. Recordemos, mañana también 9 de la noche, Olympiacos Real Madrid y Atlético de Madrid, Inter de Milán. Mañana a mediodía se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para valorar si Teresa Peramato cumple con los requisitos que se exige a un fiscal general, ser jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años de experiencia, además de estudiar si hay algún motivo por el que no sea idónea para el cargo. Un informe que es necesario, pero no vinculante. El Gobierno puede nombrarle igualmente, aunque ese informe fuera desfavorable. Es lo que pasó, de hecho, con García Ortiz. En todo caso, el Ejecutivo confía en el perfil de la mujer a la que han propuesto para ponerse al frente de la Fiscalía, una fiscal de 35 años de experiencia y un marcado compromiso feminista, además de vocación, ha dicho Félix Bolaños, ministro de Justicia, vocación de servicio público. Hoy, precisamente, 25 de noviembre, es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal. No hay ninguna duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país. Defiende Bolaños la elección de una jurista que se ha dedicado media vida a la lucha contra la violencia de género. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Siendo fiscal especial de violencia, cargo que dejó este mismo año para ser jefa de la sección penal del Supremo, nunca faltó a los comités de crisis de igualdad para analizar los fallos en los asesinatos machistas. Impulsó medidas concretas, algo que la ha convertido en un referente también para juezas como Lara Esteve. Por el Ministerio Fiscal se pueda solicitar órdenes de protección aun cuando la víctima o sus hijos o hijas no lo han solicitado, siempre para proteger sus intereses, o también la necesidad de velar por los derechos de la víctima. Teresa Peramato aúna prestigio profesional y compromiso con las víctimas. Un ejemplo, su apoyo a los huérfanos de la violencia machista a través del Fondo de Becas Soledad Cazorla. Marisa Soleto es la directora de la Fundación Mujeres. La preocupación por los huérfanos de la violencia de género es una preocupación que ha sabido mantener en todo momento, convencida de que apoyar a las víctimas forma parte también del ejercicio penal que se tiene que hacer desde Fiscalía. Peramato es tajante, Isabel, frente al negacionismo de Vox, y esto para el Gobierno lanza un mensaje muy potente. El perfil tan rotundo de Peramato ha pillado al Partido Popular con el pie cambiado. A primera hora incluso han dado la bienvenida a la candidatura, al nombre que proponía el Gobierno. Después han ido perfilando el argumentario para ser más críticos, no con Peramato en sí, porque les deja poco margen su currículum, sino con el Ejecutivo en general. David Junquera. Ha tardado el PP en saber lo que quería decir sobre la candidata y, a falta de argumentario, a primera hora el vicesecretario de Igualdad le daba la bienvenida a la propuesta. Lo hacía en Antena 3. Yo celebro que una mujer que está especializada en la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia machista tenga esta responsabilidad. Esta valoración bondadosa de Jaime de los Santos mutó un poquito más tarde. Para Miguel Tellado no importa la candidata porque el problema es Pedro Sánchez. Cautela, lo importante no es a quién nombran, sino el que lo nombra, si ha aprendido la lección después de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Incapaces de criticar el currículum de Peramato, al final los populares han apuntado a sus afinidades. Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal es
de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. En el gobierno daban por hecho que eligieran a quien eligieran, el PP iba a trinar. Que obviamente ellos mismos pierden credibilidad y ellos mismos envenenan la convivencia con este tipo de declaraciones absolutamente fuera de tono. Félix Bolaños habla de expresiones desaforadas que el PP se tendrá que tragar. La otra gran noticia del día, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana, pagó el parking donde tenía su coche a las 7:47 de la tarde, prácticamente a las 8, 10 minutos antes de las 8 de la tarde. Esto es una hora después de que ambos salieran del Ventorro. Claro, esto hay que ponerlo en contraste con lo que ella contó ante la jueza. Vilaplana contó ante la jueza que al salir del restaurante, sobre las 7 menos cuarto, ambos pasearon hasta el aparcamiento que está muy cerca del Ventorro, hablando de fútbol, todo esto con la provincia de Valencia inundándose, pero bueno, aún así Mazón la acompañó al aparcamiento, lo hizo sin escoltas además. Vilaplana contó a la jueza que ella entró sola al parking, pagó y estuvo con el ordenador, el móvil un rato, pero claro, es que desde hoy sabemos que fue una hora lo que pasó entre que ellos salieron del Ventorro y ella pagó el parking para sacar el coche de allí. Una hora. Lo hizo a las 19:47. Una franja de tiempo que además coincide con la media hora en blanco de Mazón. El presidente estuvo entre las 7 y las 7:34 sin hacer ni coger llamadas. Radio Valencia, José Forés Romero, buenas tardes. Te estaba recordando que el propietario del Ventorro declaró que Mazón y Vilaplana dejaron el restaurante entre las 6:30 y las 7 de la tarde cuando ya no quedaban clientes, por lo que evidentemente ya sabemos que del aparcamiento al Ventorro, que en realidad la distancia son de 5 minutos, tardaron esa hora. Según Vilaplana, al llegar al aparcamiento fue al coche a recoger el ticket. Apagó el ordenador correctamente porque dice que antes lo había hecho de manera abrupta. Hizo unas notas de trabajo, revisó unos WhatsApps y subió. Aseguró que ese proceso le llevó apenas unos 5 minutos, aunque dijo ante la jueza que no pudo calcular el tiempo exacto. La jueza ha pedido la factura de la comida y ha llamado a declarar ya como testigos a los escoltas y al chofer de Carlos Mazón. Otro juez, un juez de Almería, ve indicios sólidos contra el ya expresidente de la Diputación de Almería por el PP, Javier Aureliano García, y del que era su número 2 en esa institución, Fernando Jiménez. Sostiene el juez que ambos participaron en el cobro o en la facilitación del cobro de comisiones a cambio del presunto amaño de contratos adjudicados por la Diputación. Así lo dijo el juez en el auto que provocó la detención de estos dos cargos a los que el PP ha suspendido de militancia. En ese auto se recoge cómo estos altos cargos del PP, exaltos cargos del PP, tenían un lenguaje en clave para hablar de las mordidas. Hablaban de ir al dentista, Joan Jimeno. Sí, el presidente de la Diputación de Almería hablaba con sus más estrechos colaboradores de ir al dentista para referirse a las mordidas. Según el auto judicial que ha utilizado los registros y detenciones, Javier García hablaba bajo un lenguaje encriptado. El magistrado considera como indicio importante un mensaje interceptado por los investigadores de la Guardia Civil en el que se comunicaba con sus compañeros de la Diputación a través de un emoticono con un diente. El auto de 66 páginas habla de indicios racionales de criminalidad del expresidente. Añade que se trata de una arquitectura criminal llevada a cabo desde Presidencia para el saqueo de las arcas públicas y el posterior blanqueo de capitales a través de una estructura familiar muy hermética. Hora 25. Con Isabel Villar. Tenemos noticia en Brasil. El Tribunal Supremo del país acaba de declarar firme la condena de 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Desde allí informa Berta Reventós. Con la conclusión del caso, el juez Alexandre de Moraes ha convertido en definitiva la sentencia contra Jair Bolsonaro. Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por atentar contra la democracia. Serán 27 años y 3 meses de cárcel para el ultraderechista, condenado por golpismo tras perder las elecciones de 2022 contra Lula. Ahora falta por concretar cuándo y dónde empezará a cumplir condena. Se contempla la opción de retenerlo en una celda especial en un complejo penitenciario de máxima seguridad en Brasilia o de que permanezca en la sede de la Policía Federal, donde se encuentra arrestado desde el sábado tras intentar desactivar la tobillera electrónica que lleva desde que empezó su arresto domiciliario hace poco más de 3 meses. Aquí en Europa, gran victoria hoy para los defensores de los derechos LGTBI. El Tribunal de Justicia de la Unión obliga a los países miembros
a reconocer los matrimonios homosexuales que se celebren en otros estados europeos, aunque no contemplen esos matrimonios en su legislación. Es decir, que aunque un país como Polonia no reconozca los matrimonios entre parejas del mismo sexo, si dos hombres polacos se casan en otro país europeo, Polonia sí tendrá que considerarlos como un matrimonio. Ese es el caso concreto que ha desembocado en esta sentencia importantísima. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Una sentencia que han celebrado asociaciones LGTBI de toda la Unión, que no obliga a reconocer el matrimonio homosexual a los países donde todavía no es legal, pero sí que esos estados reconozcan el enlace cuando se haya contraído antes en otro estado miembro. La sentencia responde al caso de dos ciudadanos polacos que contrajeron matrimonio en Alemania, cuando años después solicitaron la transcripción de su certificado de matrimonio en el registro civil de Polonia. Las autoridades polacas se lo denegaron, alegando que allí no está reconocido el matrimonio homosexual. Ahora el alto tribunal concluye que se tiene que reconocer y que por tanto se debe poder inscribir en el registro. No reconocerlo sería contrario al derecho comunitario, porque según los jueces del Tribunal de Luxemburgo constituiría un obstáculo a los derechos adquiridos por esa pareja en otro país de la Unión. El presidente del Gobierno español ha celebrado el fallo frente al odio, amor y libertad, de Madrid a Berlín, de Atenas a Budapest, un sí quiero que cruza el continente, ha escrito en redes sociales Pedro Sánchez. Y ya tenemos la cifra final de trabajadores afectados por el ERE de Telefónica. Serán 6.088 en las 7 empresas que tiene la compañía en España, el 35% de su plantilla. Esa es al menos la propuesta de la compañía. La negociación con los sindicatos va a empezar ahora y el ministro de Economía dijo ayer que estarán vigilantes durante el proceso, pero sin entrar a criticar el ajuste que propone Telefónica. Hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, sí que ha ido con todo contra el ERE. Asegura que es indecente que lo haga una empresa que da beneficios y en la que el Estado es el principal accionista a través de la SEPI. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, es justo lo que ha recordado esta tarde la vicepresidenta María Jesús Montero. Telefónica es una empresa privada que está participada un 10% por la SEPI. Que alineada con la prudencia que había marcado hasta ahora el Ejecutivo, ha defendido el trabajo de los sindicatos. Están ahora mismo en el diálogo y, por tanto, llegando al mejor acuerdo posible, dejémoslos trabajar. Sindicatos que hoy, por cierto, insistían en desplegar ese ERE a través de prejubilaciones voluntarias. Más contundente ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha dicho que no comparte en absoluto este ajuste. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. El recorte de la plantilla de Telefónica, que empieza ahora a negociarse, afecta a 6.088 trabajadores de los 17.000 que tienen las 7 empresas españolas del grupo. Y hemos hablado en la SER con el ministro de Economía de Uruguay. Cree que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países del Mercosur será positivo para los agricultores españoles. En una entrevista, Gabriel Odone, que visita España esta semana, defiende el acuerdo frente a los recelos de parte de los agricultores y ganaderos. Lo ha dicho así en la SER. Tanto la producción agrícola española como francesa tiene oportunidades en aspectos de nicho, donde seguramente se pueda concentrar y pueda hacer la diferencia, porque seguramente lo que el Mercosur va a hacer en varios de estos mercados es tener niveles de eficiencia y de capacidad de producción masiva a costes más baratos. Hora 25. Con Isabel Villar. Noticia terrible de la tarde: han muerto 4 miembros de una misma familia por un escape de gas en una casa de Torrox, en Málaga. Ahí nos vamos, Jesús Sánchez. Los fallecidos son un matrimonio y sus 2 hijos de 17 y 19 años, todos de nacionalidad marroquí. La investigación apunta que el escape se produjo por la mala combustión del monóxido de carbono de una caldera. Cuando los bomberos y agentes de la policía municipal han llegado a la vivienda, que estaba cerrada, los cuerpos estaban tumbados en el suelo. Los efectivos del 112 Andalucía solo han podido certificar la muerte de las 4 víctimas. El Ayuntamiento de Torrox ya ha decretado 3 días de luto oficial y ha iniciado los trámites para la repatriación de los cadáveres a Marruecos. Todo ocurrido en pleno casco histórico del municipio de algo más de 21.000 vecinos. El cabeza de familia se dedicaba a la agricultura. La pareja lleva años viviendo en la localidad. Hora 25. Con Isabel Villar. Y antes de la mirada de Vidal Folk, una enhorabuena. El periodista Javier Bañuelos, periodista de la SER, responsable de la información sobre interior y defensa, ha ganado uno de los premios Defensa 2025 por su reportaje España adiestra a la OTAN en Eslovaquia ante la amenaza rusa, que se emitió en el programa Crónica 24/7. Pueden escucharlo en cadenaser.com. Y ahora sí, la mirada de Vidal Folk. La sucesora de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado es una fiscala. Se llama Teresa Peramato.
Lleva 35 años en la carrera fiscal. Ha destacado en el combate contra los delitos de violencia machista, en defensa de las mujeres y de los colectivos minoritarios como homosexuales y transexuales, y ha estado adscrita como representante del Ministerio Público tanto a instancias de base como a la capa superior de la Fiscalía, junto al Constitucional y al Tribunal Supremo. Además de enérgica y de trayectoria coherente, Pera-Mato exhibe principios y virtud académica en su libro sobre desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género. Así que no es alguien inclinada a arrugarse. Y además, milagro, han pasado ya varias horas y nadie es serio, o sea, nadie salvo la portavoz ultra la ha acusado de nada, nadie la ha insultado, nadie la ha caricaturizado. Esto no suele pasar con ningún nombramiento en esta etapa y por eso es de resaltar. La fiscala cumple de sobras las dos condiciones que Alberto Núñez Feijóo propuso: una experiencia mínima de 20 años y no haber desempeñado cargo público en los últimos 5. Cumple de sobra. 35 es casi el doble que 20 y 5 son mucho menos que el infinito. Las reacciones del PP son variadas. El vicesecretario de Igualdad señalaba que en la Fiscalía ha sido ejemplar y el portavoz Tellado se ha recomendado a sí mismo cautela con una frase curiosa: lo importante no es a quien nombran, sino el que lo nombra. Por un día no le ha mentado a la familia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.